En este video vamos a analizar lo que es la modulación de doble banda lateral con gran portadora o DSB-LC. Esta es también la modulación conocida popularmente como simplemente AM. Siempre que se habla de AM como tal, es esta parte. Lo vamos a analizar tomando en perspectiva lo que es la doble banda lateral de portadora suprimida que se vio previamente, ya que esta tiene la desventaja de que produce sobremodulación, lo cual es un problema y lo hace de manera natural, o sea, su sistema como tal siempre va a generar sobremodulación y esto conlleva a tener que utilizar receptores complejos y por lo tanto muy costosos. Para evitar esto, para evitar la sobremodulación, lo que se hace es impedir que la onda de información cruce por cero, ya que eso hace que tome valores negativos. Si recordamos un poquito, pues teníamos que en el caso este de DSB-SC, tenemos siempre sobremodulación en el momento en que la señal de información MDT cruza por cero. Estos momentos son los que son complicados y es lo que produce la sobremodulación y es lo que queremos evitar con AM. ¿Cuál es la idea? Bueno, básicamente crear un corrimiento positivo, lo que llamamos un offset, sumarle algo a la señal. O sea que si esta es mi señal y aquí tengo los problemas de sobremodulación, lo que tengo que evitar es precisamente que la señal se me vuelva negativa. Esto entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir la señal. Para eso le puedo agregar una constante determinada, aquí la llamé A, que me suba la señal y que evite que se vuelva una señal negativa. Esto, obviamente, entonces debe requerir o tiene el requerimiento, el requisito de que MDT, o sea, la señal de información más A, siempre sea mayor que cero. Entonces, siendo MDT una señal variable, o sea, estamos hablando de que MDT puede ser, por ejemplo, una señal de voz. Entonces, si esto es el tiempo, MDT en su forma natural es una señal que hace este tipo de cosas. Pero tiene la característica de que usualmente esas señales son simétricas. O sea, eso quiere decir que tiene los mismos valores máximos positivos como negativos. Generalmente si es una señal que va, qué sé yo, desde un valor B, llega hasta un valor menos B. Así la utilizamos usualmente. Entonces, su valor absoluto máximo positivo es igual al valor absoluto máximo negativo. O sea, el valor absoluto de B es igual al menos valor absoluto de menos B. Por lo cual, esta condición de que m de t más a sea mayor o igual que cero se convierte en que a tiene que ser mayor o igual al valor de m de t máximo, ¿verdad? En este ejemplo, así como está, que a sea mayor o igual que b, por ejemplo. Y eso es algo que vamos a utilizar. Si logramos eso, siempre vamos a hacer que en el caso extremo donde m de t vale menos b, con esto vamos a llevar ese valor por lo menos a cero o un valor superior. Ok, entonces teniendo esa condición, tenemos que s de t es igual a m de t más a coseno de 2pi f de st. Esto es a la hora de modular. ¿Qué hicimos acá? Logramos que esta porción siempre sea un valor positivo. Al tener un valor positivo, no tenemos sobremodulación, que es al final de cuentas lo que estamos buscando. Y eso simplemente pues lo multiplicamos por un coseno y con eso tenemos nuestra señal modulada. O sea, vamos a tener a la hora de distribuir eso m de t por coseno de 2pi f st y a por coseno de 2pi f st. Como se ve acá, es muy claro cómo al final de cuentas esto de acá es una modulación de portadora suprimida. Es exactamente igual. No tiene la C, pero eso no crea ninguna diferencia, digamos, conceptual. Es una constante. ¿Y esto qué termina siendo? El carrier.
Por eso es que aquí le agregué el AC. O sea, puesto ahí un poco más bonito, se ve que la modulación de gran portadora, que es la que estamos analizando, consiste en sumar la portadora a una modulación de SBSC, lo cual hace evidente por qué se llama de gran portadora. Se llama de gran portadora porque cuando yo hago esto, tengo esta señal más la otra señal. De hecho, en términos de frecuencia, algo que podemos ver de esta modulación es el hecho de que yo voy a tener mi señal en banda base modulada, lo cual me la va a llevar a frecuencias de FC, supongamos una forma de onda de ese tipo, entonces aquí voy a tener FC, por ejemplo, donde fue modulada. Esto es el efecto de SBSC. Y la portadora que hace es un coseno en la misma frecuencia. O sea, voy a tener aquí, voy a tener mi señal de portadora, ¿verdad? Siendo esta el carrier. O sea, en frecuencia es totalmente explícito el hecho de que tenemos la señal DSB SC más la portadora. Y esto es lo que da el nombre de gran portadora. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el caso de portadora suprimida? ¿Y por qué se llama de portadora suprimida? Bueno, porque tenemos lo mismo, solo que tiene el detalle de que en esta no se ve la portadora, sino que simplemente tenemos esto. La diferencia lo hace la presencia de la portadora. Y de ahí que se llame de portadora suprimida. Y eso es lo que podemos ver acá. Hace evidente porque esto es doble banda lateral, al igual que esta, aparecen las dos bandas laterales, pero esta de portadora suprimida y esa de gran portadora. Donde la diferencia es que, aunque aquí en ambas están las dos bandas laterales, aquí sí tenemos una portadora explícita. Bien, ahora, esta forma es una manera, esto está según el libro Stremler. Según Stremler, es como la analiza de esta forma y utiliza una constante A. Sin embargo, nosotros estamos trabajando un poquito más con el libro de Hiking. Hiking tiene una forma ligeramente diferente que lleva a lo mismo al final de cuentas. Y es analizar ese offset, pero considerando que la señal se multiplica por una constante. Esto es para controlar su tamaño y se le suma 1, o sea, el número 1. O sea, para hacer la señal siempre positiva, o sea, para lograr lo que queremos, lo que hacemos es tomar la señal, multiplicarla por K, obviamente si K, o sea, perdón, acá, K puede ser mayor que 1 o K puede ser menor que 1 para que amplifique o atenúe la señal según sea el caso. Hay señales muy débiles que necesitan hacerse grandes, otras a veces hay que atenuar y le sumamos 1. Aquí la condición, ¿cuál es? Bueno, que esto siempre tenga que ser mayor o igual a 0 en un caso límite. Acá se le llama sensitividad de amplitud porque es una forma de controlar el tamaño de de la señal. Entonces, ¿qué vamos a lograr ahí? Esto se convierte en una condición, al final de cuentas, se convierte en una condición donde yo necesito, voy a devolverme un segundo acá, yo necesito que esto siempre sea mayor que 1, incluso, y el caso extremo es cuando m de t es negativo, o sea, cuando yo tengo k por el valor de m de t máximo, porque tenemos la misma consideración que tuvimos antes de que pueda ser, que tiene el mismo valor negativo que el positivo absoluto máximo. Cuando yo tengo esto que está acá tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, perdón, tiene que ser menor o igual que 1. Aquí me equivoqué, mis disculpas.
esto tiene que ser menor o igual que 1. ¿Por qué menor o igual que 1? Porque en el caso de que m de t sea negativo, yo necesito que esto siempre sea menor que este 1. Porque si no, si esto es negativo y esto es mayor que 1, esto se me volvería negativo y eso es lo que no quiero. O sea, bajo la condición en la cual K por m de t máximo sea menor que 1, tengo simplemente una onda modulada. Pero si se vuelve mayor que 1, voy a tener una onda sobremodulada. En AM el requisito es que siempre trabajemos con ondas moduladas. Esto es, en AM siempre vamos a tener esto. Si caemos en esto, esto ya es un tipo de DSB-SC. Esto más bien sería DSB-LC. Y entonces el objetivo va a ser que siempre ocurra esto en este tipo de modulación. Esto de acá nunca debe presentarse en un caso AM. Nunca en AM debe pasar eso. Eso sería un caso de SC. Estas condiciones son importantes a tomar en cuenta. Entonces, eso nos lleva a que, definido de esta forma, yo tengo que mi onda modulada es la onda modulada por la sensibilidad de amplitud más 1 multiplicada por la portadora o lo que llamamos el carrier. Cuando hacemos eso y distribuimos los términos, nos encontramos que vamos a tener que cuando se multiplica por 1 me queda básicamente aquí el carrier, como el caso anterior, y acá, si lo vemos aquí, hasta aquí es la expresión la misma que teníamos antes. Y esto es una constante multiplicativa que no afecta en nada, entonces esto es igual DSB-SC. Y esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. Entonces, nótese cómo ese valor de Ka que se utiliza ahí hace que la onda modulada sea modulada o sobremodulada. Y nuestra condición o nuestro objetivo siempre va a ser mantenernos en la onda modulada. O sea, el valor de la sensitividad de amplitud es muy, muy, muy importante. Además, el requisito que la portadora, pues esto ya se conoce, tenga una frecuencia mucho mayor que el ancho de banda de la señal en banda base. A nivel de diagramas de bloques, ¿cómo se ve? Bueno, aquí se puede apreciar, ¿verdad? Lo que les decía hace un momento. La misma modulación que teníamos antes, más la portadora. Entonces, a nivel de diagramas de bloques, ¿qué tenemos? El mixer por la portadora. Esto de acá es el carrier. Y Ka lo puedo ver como una constante que se ve como un factor ahí de amplificación, ¿verdad? Puede ser, bueno, de amplificación o puede ser de atenuación en el caso que la ganancia de ese amplificador sea menor que 1 y después simplemente sumamos. Y entonces vamos a tener la expresión que ya estábamos trabajando. Es muy importante entender esos diagramas. Acá también se hace una definición de lo que se llama el porcentaje de modulación, ya que, como veíamos hace rato, necesitamos siempre que K por la magnitud de m de t máximo siempre sea menor o igual que 1, y obviamente siempre va a ser mayor que 0, si es 0 no tiene sentido en lo absoluto, ¿verdad? Entonces esto es un valor entre 0 y 1, y si lo multiplicamos por 100, obtenemos lo que sería un porcentaje de modulación. ¿Cuál es la idea? Bueno, las sobremodulaciones en este caso, lo que no queremos, una sobremodulación es aquello que tiene mayor al 100%. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos mantenernos en un límite máximo un 100%, teórico. A nivel práctico lo que se suele usar es que se dejan márgenes de trabajo y alrededor de un 90% de modulación es adecuado. A nivel de frecuencia, ¿qué es lo que se tiene aquí? Bueno, esta es la señal, lo que tenemos acá, ¿verdad? Portadora,
doble banda lateral de portadora suprimida, que está ahí. Y entonces, esta parte ya lo conocíamos, nada más que tiene un Ka, que es una constante multiplicativa que no nada más se agrega, no afecta en mucho. Y esto ya sabemos que nos va a dar, es un delta en frecuencias Fc. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación, tenemos los deltas de ese coseno, y aquí tenemos la traslación en frecuencias que ya habíamos visto antes, se agregó la constante K, y entonces tenemos acá, siendo esto banda base, que es con lo que vamos a partir, un ancho de banda W, a la hora de modular vamos a tener el desplazamiento de este en las frecuencias de Fc, lo cual ya es conocido, más esta función delta. Entonces, vean que acá lo que está apareciendo es la señal modulada, como antes, doble banda lateral, como antes, pero lo que es diferente es que apareció este término, que es este que está aquí, la portadora, y es lo que le da su nombre de gran portadora a este tipo de modulación, el cual es bastante importante de notar. Igualmente doble banda lateral, por eso es 2 veces el ancho de banda. Este método entonces se llama así de gran portadora por la presencia de la portadora, y también esto es lo que se conoce como AM. Veamos un ejemplo con un tono. Utilizamos un tono, siempre se suelen utilizar tonos porque es la forma sencilla de poder sacar números precisos para un tipo de modulación y poder hacer comparaciones, ¿verdad? Cuando yo utilizo MDT como una función es muy complicado hacer eso. Entonces, con un tono, simplemente defino MDT como AM cos 2pi FM, ¿verdad? La portadora FC, obviamente, FM es mucho menor que FC, eso siempre lo vamos a requerir, y entonces la señal modulada se convierte en, a la hora de hacer la multiplicación, tenemos 1 más, aquí está K por AM, entonces se define un término aquí, mu, faltó tal vez definirlo antes. Aquí está el coseno por el AC, y aquí definimos ese término, donde mu es K por AM, ¿verdad? Que es el término que está ahí. Ese término se llama factor de modulación. Ese factor de modulación solo se utiliza en la modulación con tono, y eso es importante decirlo. Únicamente en la modulación con tono es que tenemos el factor de modulación. Si no, antes lo que se tiene es el índice de modulación. Entonces aquí el factor de modulación es ese valor K, que después lo vamos a utilizar. Obviamente tiene que ser menor que 1 para evitar la sobremodulación, y eso se parece mucho al porcentaje de modulación que vimos antes. Alguna expresión aquí se ve bien en la gráfica cuando yo modulo y no sobremodulo, ¿verdad? Entonces la envolvente que se mantiene es la que está en la parte positiva, el valor máximo que vamos a tener un valor mínimo, entonces a partir de ahí yo puedo definir un valor de mu, que sería ese factor de modulación. Una fórmula ahí se puede deducir fácilmente a partir de este punto, ¿verdad? Porque es básicamente el máximo es cuando es AC1 más mu y el mínimo es cuando es AC1 menos mu. Bien, siendo eso así, entonces podemos chequear un poquito lo que va a ocurrir acá. De esta expresión aquí tenemos una multiplicación de cosenos, ¿verdad? Entonces siempre sabemos que vamos a tener un coseno de la suma de esas dos, ¿verdad? Siendo un argumento A y el otro B, bueno, un medio, más un medio del coseno de la diferencia de los argumentos. Eso me va a llevar automáticamente a que la suma sea FC más FM y la diferencia que sea FC menos FM. Por eso, a la hora de hacer eso, me queda aquí FC más FM y FC menos FM. Entonces me quedan tres tonos acá.
Esos tres tonos a la hora de pasar la frecuencia me va a dar lo siguiente. De este primer tono, lo que vamos a tener acá, este que está aquí, simplemente es algo que ya conocemos, dos funciones deltas en FC, ¿verdad? Entonces, viéndolo unilateralmente, perdón, acá lo que vamos a tener es aquí algo en FC, simplemente la portadora. Mientras que acá tenemos el desplazamiento a qué frecuencias, a FC más FM y a FC menos FM. Aquí es que hay un menos, ¿verdad? Que hace diferencia y vamos a tener ambos lados. Si lo vemos en términos gráficos, eso significa tener el tono modulador en FC, en FM y menos FM, la portadora en FC, en menos FC y FC, y entonces la modulada es básicamente la convolución de esto por esto que está acá. Entonces, a la hora de aplicar esa convolución, lo que tenemos es un desplazamiento de estas dos frecuencias aquí, más esa portadora. Entonces vean cómo el espectro total, en el caso de una modulación con tono, hago hincapié en eso, consiste en tres funciones delta, donde tenemos, por un lado, la portadora, o el carrier, que va a ser esto que está aquí, y luego vamos a tener acá el upper sideband, aquí el lower sideband, aquí también lower sideband, y aquí el upper sideband. Y a nivel de ancho de banda, aquí teníamos un ancho de banda de FM y aquí vamos a tener un ancho de banda de 2 FM. Y vemos nuevamente porque es gran portadora por la presencia del carrier. En la práctica, SDT es una onda pues, de corriente voltaje, por lo tanto podemos calcular su potencia normalizada. Recordemos que potencia normalizada es aquella que calculamos en una resistencia de 1 ohmio. En ese caso, entonces es tomar la potencia de la portadora, que es de un coseno, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es calculando de esta señal que está aquí. Entonces, la potencia de esto normalizada es AC cuadrado medios. Y luego aquí es el valor este al cuadrado entre 2 también. Entonces, esa potencia normalizada es AC cuadrado medios de la portadora y esta es de las bandas laterales. Entonces, es la potencia de la portadora, banda lateral superior, upper sideband, y banda lateral inferior. Esos tres términos me dan la potencia normalizada de la señal, de lo cual yo puedo calcular la eficiencia. Y aquí es un tema importante de analizar. Si yo lo veo unilateralmente, acá lo que yo veo en frecuencia es que yo voy a tener, por un lado, un término en la portadora y voy a tener un par de términos de bandas laterales. Entonces, esta es mi señal de esa forma. Aquí voy a tener FC, aquí tengo FC más FM y aquí tengo FC menos FM. Bueno, ¿qué es lo que hay que analizar? Lo que viene siendo la información en este caso son estas bandas laterales que están acá. O sea, lo que es información, o lo que llamaríamos información, eso porque viene de MDT, o sea, de la señal de información como tal. Vamos a hacer mejor esta T, que está ahí, no quedó mejor, pero bueno. Mientras que de este es el carrier, ¿verdad? ¿El carrier qué información lleva? Nada. El carrier no lleva información. La información viene de acá. Entonces, si tuviéramos que hablar de la información, está aquí y está aquí. Ahí es donde está la información. ¿Qué hace el carrier? El carrier es importante porque nos evita la sobremodulación y nos va a facilitar el recibir la información como veremos en un momento. Sin embargo, no lleva información. Aquí no hay información. Por lo tanto, es una inversión de energía
pero que no tiene que ver con la información. Entonces, a la hora de calcular la eficiencia, yo siempre calculo la energía invertida en aquello que me produce un bien o un trabajo entre la energía total, ¿verdad? Entonces, esta eficiencia, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, está haciendo, tomando la potencia, bueno, pongámoslo en términos de lo que está arriba, USB, upper sideband, más lower sideband, entre carrier más USB más LSB. Si uno hace eso y juega un poquillo con las ecuaciones, llega a esta expresión. Aquí la eficiencia de este sistema es mu cuadrado sobre 2 más mu cuadrado. Vean, muy interesante, recuerden que mu es el factor de modulación. El factor de modulación es el que interviene aquí y el que controla la eficiencia. Espectralmente, entre más grandes sean las bandas laterales respecto a la portadora, el sistema es más eficiente. O sea, si yo estoy en un caso donde mis bandas laterales son así y mi portadora es así, tengo mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque gasto más energía en la información que en el carrier. Mientras que en un caso como este, la eficiencia es más baja. Sin embargo, cuando yo caigo en un caso de este tipo, estoy sobremodulando. Y eso es un problema. Véase acá, con un factor de modulación de 1, si sustituyen 1 ahí, la eficiencia es de 1/3. Resulta que con un factor de 1 tengo un 100% de modulación. Si subo más, sobremodulo. Y yo no quiero sobremodular. Quiero mantenerme con menos de la modulación. Este factor, esto me lleva a un 33% de eficiencia, lo cual es bajo. Con modulaciones más bajas, la potencia de las bandas es menor a un 1%. Y eso es una característica. Es un método sumamente ineficiente en términos de potencia. Algo hay que pagar con eso. Esta gráfica es una gráfica muy interesante que me habla de el porcentaje total de potencia que estoy transmitiendo respecto al porcentaje de modulación. O sea, entendemos en este último punto que esto es mu por el 100%. Ok, siempre la suma de esto, que es la potencia de las bandas laterales más la potencia del carrier, la suma de estas dos curvas siempre tiene que sumar 100. Por eso en un principio esta vale 100 y esta vale 0 y ahí va subiendo. Véase cómo conforme yo voy subiendo la potencia de las bandas laterales, voy restando potencia de la portadora. ¿Eso controlado por quién? Bueno, eso controlado por el índice de modulación que yo manejo acá, por el valor de mu. Este es el que me maneja todo. Mi caso extremo, ¿cuál es aquí? Mi caso extremo, para no tener sobremodulación, es cuando yo estoy aquí, en un 100% de modulación. ¿Por qué? Porque más de esto, o sea, si yo me voy de ahí para allá, voy a tener sobremodulación. Y la sobremodulación es algo que no queremos. Entonces, en este caso extremo, donde estamos ahí, resulta que es donde nos ubicamos en una cantidad de potencia de bandas laterales que es la que anda cerca del 33%, que esa es la eficiencia que tenemos aquí, 33% acá, y por lo tanto estaríamos hablando de aproximadamente un 77% de carrier, ¿verdad? Y esto es lo máximo que podemos sacarle a un sistema AM DSB LC. Diferentes momentos de esta curva que tal vez es importante ver. Si yo veo este momento que está acá, bueno, y
lo que voy a tener a nivel de potencia ahí es, vean el carrier 77%. No, perdón, 67 es por ciento lo que voy a tener ahí. 67%, o sea, 2 veces más. O sea, el carrier en ese punto es un valor que se ve así, mientras que las bandas laterales son como la mitad de eso. En ese caso extremo, digamos, en ese caso máximo que está ahí. Si yo me vengo a otro punto, que sé yo, en un punto mucho más por acá, vamos, este es por aquí, entonces yo reviso cómo se vería la relación de bandas por acá. De aquí voy a tener que el carrier es muchísimo más grande que la banda lateral, ¿verdad? Va a ser, y tal vez aquí incluso me están quedando grandes las bandas laterales, y voy a tener eso que está ahí. O sea, la relación de potencias es muy baja. Ahora, si sobre modulo, sí, si sobre modulo me estoy pasando, ¿verdad? Y puedo llegar incluso a un punto donde las bandas laterales son mucho mayores que el carrier, que es lo que, lo que va a ocurrir, por ejemplo, si yo llego a un punto donde mi carrier es así y mis bandas laterales de repente son de ese tamaño. Si yo llego a eso, genial en términos de eficiencia, pero ¿cuál es el problema? Que esto implica forzosamente sobre modulación. Y eso es algo a lo cual no queremos llegar. Y por cierto, ¿de cuánto es la eficiencia en DSBSC? Bueno, fácilmente se puede pensar de manera sencilla. ¿Cuánto vale el carrier en DSBSC? Básicamente vale 0, ¿verdad? Es el punto donde esta curva se sigue extendiendo y que llega a 0. Y como la suma de estos dos siempre tiene que ser 1, cuando esa llega a 0, esta llegó a 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaría? Toda la energía en bandas laterales y nada aquí. O sea, teóricamente tiene una eficiencia del 100%, pero con el problema de que necesita un receptor costoso. ¿Ok? Ahorita analizamos más adelante la ventaja que tiene la M de utilizar eso. Los moduladores de este tipo son sencillos, pero ineficientes por las razones anteriores. No vamos a centrarnos mucho en el análisis de circuitos, pero esto es básicamente un modulador de interrupción o de switching. Utiliza un elemento no lineal como un diodo para producir un recorte de la señal, que es un recorte tipo interrupción, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que sacamos aquí tenemos MDT más el carrier, vean que está sumado, y esto lo que va a hacer es la modulación por pulsos, que me va a dar eh, una función SA, ¿verdad? Con réplicas en componentes armónicos de la frecuencia fundamental, que va a ser la frecuencia portadora, y entonces vamos a tener diferentes réplicas y yo elijo la que yo quiero. Entonces le aplico un filtro pasabanda, por ejemplo, ¿verdad? Que se vería algo así, siendo esto lo que llamamos un band pass filter. Y entonces nos quedamos con esta señal donde vemos que esto es AM porque tiene la presencia de la portadora. Ahora, los demoduladores. Y esta es la gran ventaja, es tener un demodulador sencillo y por lo tanto barato, o sea, a la baja el precio. El más utilizado es el que se llama un detector de envolvente. Este detector de envolvente es tan sencillo como tener, bueno, esta es la señal, esto usualmente viene de alguna antena, esa señal viene, se recorta, se le recorta la parte negativa, por eso se usa un diodo,
Y esto es simplemente un filtro RC. Y entonces, bueno, hay requerimientos específicos para ese filtro RC, eso es algo que más de circuito tampoco lo vamos a ver, hay algunos requerimientos de ejemplo, pero no es algo con lo que vayamos a trabajar, que requiere, bueno, una frecuencia mucho mayor, ¿verdad? Eso que está por ahí lo que dice es que FC tiene que ser mucho mayor en realidad de FM, pero tiene la ventaja de que yo le envío una señal y entonces él lo que me detecta es precisamente la envolvente. Este es un caso de una modulación con tono. Eh, Aquí se muestra, digamos, algún problema con la elección de la, de la constante RC. La constante RC, si no es adecuada, pues va a quedar algún rizado, entonces hay que aplicarle un filtro un poco mejor, pero esa es la idea. La ventaja es que vean este demodulador. Es un circuito absolutamente sencillo, muy barato, y esto se ideó en el tiempo donde se necesitaban generar muchísimos receptores AM que fueran baratos. Entonces, ¿dónde invertimos recursos acá? En una portadora que gasta mucha energía. ¿Por qué gasta mucha energía? Por la adición de la energía de la portadora. Sin embargo, se vuelve barato el receptor y eso es lo que ganamos con este demodulador, que es lo contrario del de portadora suprimida, que es un demodulador caro. Y con esto terminamos el tema de lo que tiene que ver AM. Entonces, en resumen, damos un pequeño resumen acá. DSB, SC y DSB, LC. Características. Este tiene eficiente en cuanto a lo que es energía y este es ineficiente en lo que es energía. El modulador, ambos son sencillos en realidad, entonces es algo que se mantiene para ambos casos. Modulador sencillo y aquí también modulador sencillo. Sin embargo, lo que sí hace mucha diferencia es que el receptor es costoso, mientras que aquí el receptor es barato. ¿Dónde usar este? Bueno, especialmente donde tengo muchos requerimientos de energía. Cuando necesito maximizar el número de receptores y que sea barato. Y con esto terminamos el tema de doble banda lateral de gran portador.